Las niñas no paraban de llorar hasta que un niño llamó al 911. Lo que descubrió fue impactante. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Una hermosa y buena noticia podría llegar a tu vida muy pronto. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. La puerta de embarque del aeropuerto O'Hare de Chicago vibraba con el típico caos de la tarde, pero nada podía enmascarar los penetrantes lamentos que resonaban desde la puerta C7. Las gemelas de 3 años, Madison y Mackenzie, estaban inmóviles en sus tutús rosas, con lágrimas corriendo por sus querubines rostros mientras se abrazaban en los asientos 12A y 12B del vuelo 447 a Los Ángeles. «¡Papi! ¡Queremos a papi!», sollozó Madison, sus pequeños puños frotándose los ojos enrojecidos que llevaban llorando lo que parecían horas. El hombre a su lado se ajustó la chaqueta de traje turquesa con visible irritación. Victor Steinberg, de 35 años, había planeado meticulosamente cada detalle de esta operación vespertina, pero el llanto incesante de las niñas estaba atrayendo una atención no deseada de los pasajeros que aún abordaban el vuelo retrasado. Su costoso maletín de cuero italiano estaba perfectamente posicionado en su regazo, con las iniciales BS grabadas en oro que había olvidado ocultar. «Niñas, por favor», susurró con dureza, inclinándose más cerca con un aliento que olía a cigarrillos y colonia barata. El tío Víctor les dijo: «Papá nos está esperando en California, pero tienen que estar calladas ahora o papá no estará feliz». El lamento de Mackenzie solo se hizo más fuerte, su pequeño cuerpo temblando de miedo. «No, queremos a papá ahora. No eres el tío Víctor, eres hombre aterrador». El estallido hizo que varios pasajeros se giraran y miraran. La mandíbula de Víctor se apretó mientras forzaba su sonrisa ensayada a permanecer en su lugar. Había manejado docenas de estos casos de transporte especial durante los últimos 5 años, pero estas niñas en particular estaban resultando más difíciles de lo previsto. Por lo general, unas pocas amenazas cuidadosamente colocadas sobre la seguridad de sus padres eran suficientes para asegurar el cumplimiento. La azafata Sara Martínez se acercó con una preocupación ensayada, sus ojos experimentados notando de inmediato la angustia de las niñas y la agitación apenas controlada del hombre. «¿Está todo bien por aquí? Las niñas parecen muy alteradas». La sonrisa de Victor nunca flaqueó, aunque sus ojos permanecían tan fríos como el acero en invierno. «Solo un día difícil, me temo. Su padre tuvo que volar por una reunión de negocios de emergencia, una fusión importante que se estaba cayendo. Soy Victor Steinberg, abogado de la familia». Produjo documentos de aspecto oficial de su maletín con una eficiencia ensayada. «Las estoy llevando para reunirlas con él en Los Ángeles. Todo está en perfecto orden». Sara echó un vistazo a los papeles, formularios de transferencia de custodia con membretes impresionantes, autorización de viaje firmada por Daniel Thompson y las credenciales del Colegio de Abogados de Victor de una prestigiosa firma de Chicago. La documentación parecía completamente legítima, preparada profesionalmente con todos los sellos y firmas correctos. Aunque algo la molestaba, su intuición. En sus 12 años de servicio, había aprendido a confiar en esas sutiles señales de advertencia. «El nombre de papá es diferente», susurró Madison entre lágrimas, su pequeña voz apenas audible por encima del ruido ambiental del avión. La mandíbula de Victor se tensó casi imperceptiblemente, una microexpresión que duró menos de un segundo, pero reveló grietas en su compostura. «Papá se cambió el nombre por trabajo, cariño. ¿Recuerdas lo que te explicó el tío Víctor? A veces los papás tienen que usar nombres diferentes cuando viajan por reuniones de negocios muy importantes». El proceso de embarque continuó a su alrededor. Los pasajeros guardaban el equipaje en los compartimentos superiores y se acomodaban en sus asientos con la rutina habitual previa al vuelo. El llanto de las gemelas se había calmado a gimoteos tranquilos, salpicados de hipo ocasional, pero su angustia seguía siendo palpable para cualquiera que prestara atención. Varios pasajeros lanzaron miradas de simpatía, asumiendo que estaban presenciando un escenario de viaje común. Niños pequeños molestos por volar y extrañar a su padre. Un hombre de negocios en la fila 10 negó con la cabeza con simpatía. «Pobrecitas, volar es bastante difícil para los adultos». Una anciana al otro lado del pasillo ofreció una sonrisa cómplice. «Viajar con niños nunca es fácil.
Al menos tienen a su tío para ayudarlas. La voz del capitán Rodríguez crepitó por el intercomunicador con la autoridad de 20 años de experiencia. Señoras y señores, estamos experimentando un breve retraso debido a la congestión del control de tráfico aéreo. Embarcaremos a nuestros pasajeros finales en breve y deberíamos estar en el aire en los próximos 20 a 25 minutos. Azafatas, por favor, prepárense para los procedimientos finales de embarque. Victor revisó su Rolex de oro. 3:47 p.m. Su contacto en Los Ángeles esperaba que llegaran a las 7:00 p.m., hora del Pacífico, para el traspaso al mensajero internacional. Todo seguía precisamente según lo programado a pesar del estallido emocional de las niñas. Había lidiado con situaciones mucho más desafiantes en sus 15 años de carrera, facilitando adopciones especiales para clientes adinerados que preferían evitar los canales tradicionales y las verificaciones de antecedentes. La red para la que trabajaba se especializaba en proporcionar niños perfectos a compradores que tenían requisitos muy específicos. Niños jóvenes, hermosos, inteligentes y de buena ascendencia genética. Madison y Mackenzie Thompson encajaban exactamente con el perfil. Cabello rubio, ojos azules, claramente bien cuidadas y de un entorno familiar acomodado. El comprador en Tokio había pagado el triple de la tarifa habitual por gemelas que coincidieran con esta descripción exacta. Una conmoción cerca de la puerta de embarque llamó su atención y le provocó un escalofrío. Un niño desaliñado, tal vez de 7 años, discutía acaloradamente con la agente de la puerta mientras sostenía un arrugado pase de abordar en sus pequeñas y sucias manos. Su ropa le quedaba holgada y desgastada, claramente de segunda mano, que había visto mejores días, y su cabello oscuro parecía que no había sido cortado adecuadamente en meses. Pero fueron sus ojos los que pusieron nervioso a Víctor, agudos, inteligentes y demasiado sabios para un niño de su edad. «Por favor, señora, mi madre adoptiva compró este boleto», suplicó el niño con una urgencia desesperada. «Tengo que llegar a lo de mi tía en Los Ángeles. Es la única familia que me queda en todo el mundo». La agente de la puerta, Patricia Wong, examinó el boleto electrónico en su escáner con creciente preocupación, su expresión profesional cambiando a una de preocupación. Timothy Chen, asiento 15F. Este boleto fue comprado hace solo 2 horas con una tarjeta de crédito que ha sido reportada como robada por su dueño. «No, eso no está bien». La voz de Timothy se quebró por la desesperación y la incredulidad. «La señora Rodríguez de Servicios Sociales me ayudó a comprarlo ella misma», dijo. «Mi tía Rebeca me está esperando en el Laikis con un gran letrero con mi nombre. Lo siento, hijo, pero no puedo permitirte abordar con este boleto. Seguridad necesitará verificar tu historia y contactar a servicios sociales antes de que podamos resolver esta situación». Timothy sintió que su mundo se venía abajo. Había escapado de su último hogar de acogida después de ver al señor Peterson golpeando de nuevo a los niños más pequeños con su cinturón mientras estaba borracho. Nadie le creía cuando denunciaba el abuso. Simplemente lo trasladaban a otro hogar donde sucedían las mismas cosas, a veces peores. Esta vez había encontrado la dirección de su tía en línea después de horas de búsqueda en la biblioteca pública y había reunido suficiente dinero para un boleto de autobús al aeropuerto. Pero el mostrador de boletos dijo que necesitaba un adulto para comprar un pasaje aéreo. Fue entonces cuando una amable dama se le había acercado fuera de la terminal, ofreciéndose a ayudar. Parecía tan genuina, tan preocupada por su bienestar, con lágrimas en los ojos mientras escuchaba su historia. Pero ahora todo se estaba desmoronando de nuevo, como siempre, justo cuando pensaba que finalmente podría encontrar a alguien que realmente lo quisiera. «Espera», dijo Timothy, sus instintos de la calle de repente gritando peligro, mientras vislumbraba algo a través de la puerta abierta del avión que le heló la sangre. 2 niñas pequeñas en tutús rosas estaban llorando, mientras un hombre con un traje caro intentaba callarlas con gestos cada vez más agresivos. Pero algo estaba fundamentalmente mal con esta imagen. Las gemelas seguían extendiéndose hacia el área de la puerta llorando. «¡Papi!», mientras el hombre les bajaba bruscamente las manos y les susurraba palabras duras al oído. Su lenguaje corporal gritaba miedo, no familiaridad. Timothy había visto a suficientes niños asustados en hogares de acogida
para reconocer las señales de niños en peligro. La forma en que se acurrucaban sobre sí mismos, la calidad particular de sus llantos, la forma en que instintivamente trataban de distanciarse de los adultos amenazantes. Y luego vio el detalle que confirmó sus sospechas. El maletín del hombre tenía las iniciales BS en letras doradas, pero el pase de abordar que Patricia Wong le había mostrado antes enumeraba al pasajero como David Sterling. La mente de Timothy se aceleró con las implicaciones. Ese hombre, Timothy señaló hacia el avión con creciente certeza, su voz baja pero urgente. Él no es su papá. Patricia Wong siguió el dedo de Timothy con una precisión practicada, sus ojos entrenados, captando cada detalle de la escena a bordo del avión. El hombre bien vestido parecía completamente legítimo en la superficie. Traje de diseñador caro, documentación adecuada, comportamiento tranquilo y el porte confiado de alguien acostumbrado a la autoridad. Pero la observación del niño activó sus instintos profesionales, perfeccionados por 8 años de procesar pasajeros y innumerables horas de capacitación en seguridad. ¿Qué te hace pensar eso, cariño?, preguntó Patricia con suavidad, agachándose al nivel de los ojos de Timothy mientras mantenía contacto visual con el avión. Su voz tenía la cuidadosa neutralidad de alguien entrenado para manejar situaciones delicadas. Mira a esas niñas con mucho cuidado, insistió Timothy, su voz urgente pero controlada, mostrando una sabiduría más allá de sus 7 años. Siguen alcanzando así, llorando por su papá, como si se suponía que iba a venir de aquí, no sentado justo al lado de ellas. Si ese hombre fuera realmente su papá, ellas lo estarían abrazando, tratando de obtener consuelo de él, no alejándose como si las fuera a lastimar. La expresión de Patricia cambió mientras procesaba la lógica del niño. Los patrones de comportamiento de los niños eran a menudo los indicadores más confiables de las relaciones familiares. ¿Qué más notas? Y mira cómo sigue revisando su reloj y mirando alrededor, nervioso. Los papás de verdad no actúan asustados cuando sus bebés lloran. Simplemente los recogen y los hacen sentir mejor. Timothy hizo una pausa y luego agregó con la confianza de la experiencia ganada con esfuerzo. Además, esas niñas no paran de decir que el nombre de su papá es diferente. Los niños pequeños no mienten sobre el nombre de su propio papá, señora. Simplemente no lo hacen. Patricia sintió que su pulso se aceleraba mientras activaba su radio discretamente, usando palabras clave que no alarmarían a los pasajeros cercanos. Puerta C7 a control de seguridad. Necesito una verificación de bienestar inmediata en el vuelo 447, asientos 12A y 12B. Posible situación de emergencia familiar que requiere la respuesta de un supervisor. Mientras tanto, a bordo del avión, Victor sintió el aumento del escrutinio desde el área de embarque, como un depredador que detecta el peligro. Las gemelas habían dejado de llorar ruidosamente después de sus amenazas susurradas sobre lo que le sucedería a su verdadero padre si no se portaban bien. Pero Madison seguía susurrando lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos la escucharan. Papá tiene ojos diferentes. Papá huele a galletas cuando nos abraza, no a olor aterrador como a cigarrillos. Mackenzie asintió vigorosamente, agregando con su pequeña voz. Papá canta la canción de la mariposa. Este hombre no conoce la canción de la mariposa. La azafata Sara Martínez regresó, esta vez acompañada por su supervisora, Hannah Kim, una veterana de 20 años con un impresionante historial de identificación de situaciones sospechosas. Señor Sterling, estamos llevando a cabo procedimientos de verificación de rutina para menores no acompañados. ¿Podría proporcionar una identificación adicional y tal vez responder algunas preguntas sobre las preferencias de las niñas? La compostura de Victor nunca se quebró, aunque su ojo izquierdo desarrolló un tic casi imperceptible. Se metió la mano en la chaqueta con una suavidad practicada, sacando una licencia de conducir de Illinois que decía David Sterling con su fotografía. Una obra maestra de la falsificación que le había costado $5,000. Por supuesto, entiendo completamente su preocupación por la seguridad de las niñas. La licencia parecía perfecta bajo una inspección casual. Holograma correcto, fuente apropiada, patrones de desgaste adecuados, pero Janet notó que sus manos temblaban ligeramente mientras la sostenía, una señal nerviosa que los criminales experimentados generalmente controlaban mejor.
Timothy se acercó a la puerta del avión, sus ojos agudos captando detalles que los adultos pasaban por alto en su enfoque en la documentación y el procedimiento. El reloj caro del hombre era falso. Timothy había aprendido a detectar artículos de lujo falsificados durante su tiempo en varios hogares de acogida, donde los niños mayores traficaban con bienes robados. Más importante aún, la reacción de las gemelas cuando el hombre las tocó fue de miedo inconfundible, no la familiaridad cómoda que los niños muestran con los miembros de la familia de confianza. Señora, llamó Timothy a Janet Kim con respetuosa determinación. Pregúntale a esas niñas cuál es el color favorito de su papá. Luego pregúntale a ese hombre. Pregúntales qué le gusta a su papá para desayunar. Pregúntales cómo las llama su papá cuando las arropa por la noche. Los papás de verdad saben esas cosas. Janet intercambió miradas significativas con Sarah. La sugerencia era inusual, pero completamente razonable para verificar las relaciones familiares. Se acercó a las gemelas arrodillándose en el pasillo del avión con la amabilidad que había perfeccionado durante miles de interacciones con jóvenes pasajeros. Madison, Mackenzie, ¿pueden decirme cuál es el color favorito de papá? Azul, dijo Madison de inmediato, sus lágrimas momentáneamente olvidadas en la alegría de hablar de su padre. Azul oscuro como el cielo cuando casi es de noche y las estrellas están empezando a salir. ¿Y qué le gusta a papá para desayunar en mañanas especiales? Continuó Janet, observando los rostros de las niñas iluminarse con felicidad genuina. Panqueques con forma de Mickey Mouse, agregó Mackenzie con entusiasmo, rebotando ligeramente en su asiento. Y jugo de naranja en la taza especial con su nombre que Maddie y yo le dimos para el Día del Padre. ¿Cómo las llama papá cuando las arropa por la noche? Sus pequeñas mariposas, dijeron ambas niñas al unísono, sus voces llenas de amor y seguridad. Y canta la canción de la mariposa sobre volar seguras en nuestros sueños. Janet se volvió hacia Victor con profesional cortesía enmascarando una creciente sospecha. Señor Sterling, ¿cuál es su color favorito? Victor dudó solo una fracción de segundo, apenas perceptible para la mayoría de los observadores, pero Timothy lo atrapó como un halcón que detecta a su presa. Azul marino, naturalmente, siempre ha sido mi favorito desde la infancia. ¿Y qué le gusta desayunar con las niñas? Panqueques, especialmente los fines de semana. Los hacemos juntos. Es nuestra tradición especial. Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado ensayada. ¿Qué nombre hay en su taza especial?, gritó Timothy antes de que alguien pudiera detenerlo. Su joven voz se abrió camino a través del ruido ambiental del avión. Timothy, por favor. Patricia intentó intervenir desde la puerta, pero la pregunta del niño flotaba en el aire como un desafío. El rostro de Victor se oscureció con una ira mal disimulada. Creo que este niño está causando una interrupción innecesaria en las operaciones de la aerolínea. Tal vez la seguridad debería escoltarlo para que podamos partir a tiempo y estas niñas puedan reunirse con su padre. Pero Madison levantó la vista con una confusión inocente que ningún adulto podía fingir. La taza de papá dice Marcus en grandes letras azules. ¿Por qué no sabes el nombre real de papá? ¿Por qué no sabes la canción de la mariposa? El avión se quedó en silencio, excepto por el zumbido constante del aire acondicionado y los sonidos distantes de las operaciones del aeropuerto. La extensa capacitación de Janet Kim se activó de inmediato y le hizo una señal a Sarah, quien se movió rápidamente para bloquear el pasillo detrás de Victor mientras mantenía la apariencia de un servicio de rutina. Señor, voy a necesitar que baje del avión para procedimientos de verificación adicionales, dijo Janet con firme autoridad, su mano ya llegando al botón de comunicación de emergencia. Timothy sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas, pero su voz se mantuvo firme. Había visto el mismo escenario antes en hogares de acogida, adultos que decían ser miembros de la familia, pero cuyas historias se desmoronaban bajo un escrutinio básico. Los depredadores a menudo se hacían pasar por parientes o amigos de la familia para obtener acceso a niños vulnerables. Y el sistema estaba lleno de niños que habían sido lastimados por personas en las que se les dijo que confiaran. Victor se levantó lentamente, su máscara de cortesía comenzando a deslizarse como pintura que se despega de una pared. Esto es absolutamente absurdo. Están tomando la palabra de un niño de la calle sobre la de un abogado con licencia, con documentación adecuada y autoridad legal. Señor, puede que solo sea un niño de la calle, dijo Timothy, entrando por completo en la puerta del avión,
con un coraje que desmentía su pequeño tamaño. Pero sé reconocer a los bebés asustados cuando los veo, y también sé reconocer los papeles falsos cuando los veo. Se pasa suficiente tiempo cerca de personas que mienten para ganarse la vida. Sacó su teléfono celular de su bolsillo, un viejo teléfono plegable de 2018 que apenas funcionaba, pero aún podía hacer llamadas de emergencia. Con una velocidad practicada nacida de la necesidad, marcó los 3 números que todo niño de acogida conocía de memoria y esperaba no necesitar nunca usar. 911. Soy Timothy Chen en el aeropuerto O'Hare, puerta C7. Hay un hombre tratando de secuestrar a 2 niñas en el vuelo 447 a Los Ángeles. Dice que es su papá, pero no lo es. Los bebés siguen llorando por su verdadero papá, y este hombre ni siquiera sabe las cosas básicas sobre ellas. Victor se abalanzó hacia Timothy con repentina violencia, pero Sara Martínez se interpuso entre ellos con el movimiento fluido de alguien entrenado en el manejo de crisis. Señor necesita mantener la calma y cooperar plenamente con nuestros protocolos de seguridad. La voz de la operadora del 911 fue lo suficientemente clara para que otros la escucharan a través del teléfono de Timothy. Quédate en la línea, Timothy. Estamos enviando unidades de inmediato a tu ubicación. ¿Puedes describir al hombre y dar detalles sobre la situación? Traje turquesa, tiene unos 35 años, cabello castaño con un peinado elegante, lleva un maletín con las iniciales BS, pero dice que su nombre es David Sterling. Las niñas tienen unos 3 años, gemelas rubias y tutús rosas llamadas Madison y Mackenzie. Siguen diciendo que el nombre de su verdadero papá es Marcus, y este hombre no sabe nada sobre las cosas favoritas de su papá. Timothy hizo una pausa, su mente aguda procesando conexiones que los adultos podrían pasar por alto. Luego agregó el detalle que lo cambiaría todo. Y señora, creo que su verdadero papá podría ser Marcus Thompson. Eso es lo que escuché que dijeron antes. Y apuesto a que hay informes de personas desaparecidas o algo así. Estas bebés han estado llorando como si tuvieran el corazón roto. El nombre de Marcus Thompson electrizó a la operadora del 911 como un rayo que cae 2 veces en el mismo lugar. En segundos, estaba buscando frenéticamente informes de personas desaparecidas activos mientras mantenía a Timothy en la línea, sus dedos volando sobre las teclas de la computadora con una precisión urgente. Timothy, es posible que acabes de resolver una alerta Amber que se emitió hace 6 horas. Marcus Thompson, CEO de Thompson Industries, informó que sus hijas gemelas de 3 años desaparecieron de su guardería de Chicago esta tarde. Cada agencia de aplicación de la ley en el Medio Oeste ha estado buscando a Madison y Mackenzie Thompson desde las 2 a.m. La voz de la operadora transmitía una mezcla de alivio y urgencia profesional. Múltiples unidades están convergiendo en tu ubicación. Mantén a esos niños a la vista y quédate en la línea. Es posible que acabes de evitar un secuestro internacional. Como si fuera convocado por el destino mismo, la terminal principal del aeropuerto estalló en un caos controlado. Marcus Thompson, de 40 años, CEO de Thompson Industries y uno de los empresarios más prominentes de Chicago, irrumpió por el control de seguridad con 2 detectives de la policía de Chicago flanqueándolo y la seguridad del aeropuerto abriendo un camino por delante. Su apariencia, generalmente impecable, estaba completamente desaliñada. Su camisa de vestir blanca arrugada y parcialmente desabrochada, su corbata azul marino torcida, su cabello oscuro y grueso con el aspecto de que se había pasado las manos por él durante horas. Su rostro estaba marcado por 6 horas de puro terror. El tipo de angustia que solo un padre que se enfrenta a su peor pesadilla puede entender. Madison, Mackenzie. La voz de Marcus resonó por toda la zona de la puerta, con una autoridad desesperada al ver a sus hijas a través de la puerta del avión. El sonido transmitía la emoción cruda de un padre que había pasado las 6 horas más largas de su vida, imaginando escenarios demasiado horribles para contemplar. La reacción de las gemelas fue instantánea e inconfundible, como flores que se vuelven hacia la luz del sol. ¡Papi!, gritaron al unísono perfecto, sus lágrimas transformándose instantáneamente de angustia a un alivio abrumador y pura alegría. Lucharon frenéticamente contra sus cinturones de seguridad, extendiéndose hacia su padre con una urgencia desesperada, sus pequeños cuerpos prácticamente vibrando con la necesidad de estar en sus brazos. ¡Papi! ¡Papi! El hombre aterrador dijo que no ibas a venir,
lloró Madison, su voz quebrándose por la emoción. Sabíamos que nos ibas a encontrar. Lo sabíamos, agregó Mackenzie, su rostro resplandeciendo con una fe absoluta en la capacidad de su padre para rescatarlas. La fachada cuidadosamente construida de Victor Steinberg se desmoronó por completo como un castillo de naipes en un huracán. Retrocedió hacia la salida de emergencia del avión con la desesperación de un animal acorralado, pero la seguridad del aeropuerto ya había rodeado el avión con precisión militar. La detective María Santos subió a bordo, con la mano apoyada en su arma de servicio y su voz transmitiendo 20 años de autoridad policial. Victor Steinberg está bajo arresto por secuestro, peligro infantil, robo de identidad y conspiración para cometer trata de personas, anunció con sombría satisfacción. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Victor con una finalidad metálica, Marcus corrió junto a los oficiales y el personal de la aerolínea para abrazar a sus hijas. El reencuentro fue eléctrico de emoción. Madison y Mackenzie se aferraron a su padre con una ferocidad intensa, sus pequeños cuerpos temblando con el miedo residual y el alivio abrumador. Marcus levantó a ambas niñas simultáneamente, abrazándolas como si nunca más las fuera a soltar. «Papi», el hombre aterrador dijo, «no ibas a venir», sollozó Madison en su cuello, sus pequeños brazos envueltos alrededor de él como un salvavidas. «Papá ya está aquí, princesa. Papá siempre vendrá por ustedes. Siempre», susurró Marcus, sus propias lágrimas fluyendo libremente mientras aspiraba el familiar aroma de su champú de fresa. «Nadie las volverá a alejar de papi», le dijimos a la señora del avión sobre la canción de la mariposa, dijo Mackenzie con orgullo a través de sus lágrimas. El hombre aterrador no la conocía. Fueron tan valientes, mis pequeñas mariposas, tan increíblemente valientes. La detective Santos comenzó a procesar la escena del crimen con una eficiencia metódica, pero su atención se dirigió al pequeño niño que estaba de pie en silencio cerca de la puerta de embarque. Timothy Chen observó el reencuentro familiar con una expresión que mezclaba la felicidad genuina por las niñas con un profundo anhelo. La mirada de un niño que nunca había experimentado ese tipo de amor y seguridad incondicionales. «Tú eres el que llamó al 911», la detective Santos se acercó a Timothy con genuino respeto y admiración. «Sí, señora. Esos bebés necesitaban ayuda de verdad. Hijo, acabas de evitar un secuestro internacional. Victor Steinberg trabaja para una sofisticada red de tráfico de niños que suministra a clientes adinerados en el extranjero que pagan precios altísimos por niños estadounidenses que coinciden con características específicas. Estas niñas habrían desaparecido para siempre en una red que hemos estado tratando de desmantelar durante 3 años». La detective Santos hizo una pausa, estudiando la ropa gastada y el comportamiento astuto de Timothy. «¿Dónde están tus padres, Timothy?» «No tengo ninguno. He estado en el sistema de acogida desde que tenía 4 años cuando mi mamá murió en un accidente de coche. Nunca conocí a mi papá. Mi mamá nunca me dijo nada sobre él». Marcus levantó la vista de consolar a sus hijas, sus ojos encontrando a Timothy con una creciente intensidad. De cerca, la situación del niño era aún más desgarradora. Ropa que claramente había pasado por demasiados lavados, zapatos unidos con cinta adhesiva y determinación, y ojos que tenían demasiado conocimiento y dolor para alguien tan joven. Pero había algo más. Algo que hizo que Marcus contuviera la respiración. «¿Cuál es tu nombre, hijo?» «Timothy Chen. Tengo 7 años y medio. Cumplí 7 en marzo pasado». «¿A dónde intentabas ir hoy, Timothy?» «A lo de mi tía Rebecca en Los Ángeles. Se supone que es la única familia que me queda, pero el boleto fue comprado con una tarjeta de crédito robada, así que no me dejarán volar». La voz de Timothy se quebró por la nueva decepción. «La historia de mi vida. Cada vez que pienso que podría encontrar a alguien que realmente me quiera, todo se desmorona». La detective Santos revisó sus notas con creciente preocupación. «Timothy, contactamos a nuestra oficina de Los Ángeles sobre Rebecca Chen en la dirección que proporcionaste. No hay ninguna Rebecca Chen en esa ubicación. Esa dirección es en realidad un estacionamiento detrás de un centro comercial». El rostro de Timothy se arrugó con el peso de otra esperanza destrozada. Otro callejón sin salida. Otra promesa rota.
Otro recordatorio de que estaba solo en el mundo. Se había convencido de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar a alguien que realmente lo quisiera. Alguien que lo eligiera en lugar de simplemente tolerar su presencia hasta el próximo lugar. Pero Marcus estaba estudiando el rostro de Timothy con una creciente intensidad e incredulidad. Un pensamiento imposible se estaba formando en su mente mientras asimilaba cada detalle de la apariencia del niño. El cabello oscuro del niño tenía el mismo mechón rebelde con el que Marcus había luchado toda su vida. El gesto determinado de su mandíbula era idéntico al de las fotografías de la infancia de Marcus. Y esos ojos, de color marrón oscuro con distintivas motas doradas alrededor del iris, exactamente como los del difunto padre de Marcus, exactamente como los ojos que lo miraban desde el espejo cada mañana. Timothy, dijo Marcus con cuidado, su voz apenas controlada mientras Madison y Mackenzie se acomodaban en silencio en sus brazos. ¿Cuál era el nombre completo de tu madre? Jennifer Chen. Era muy inteligente. Trabajaba como enfermera en el hospital de la universidad. ¿Por qué? El mundo de Marcus se inclinó sobre su eje mientras los recuerdos volvían con una claridad aplastante. Jennifer Chen, la mujer brillante y hermosa con la que había salido durante su último año en la Universidad de Northwestern, la mujer que había capturado su corazón por completo, que le había hecho creer en él para siempre, que había desaparecido sin explicación durante el semestre de primavera, la mujer que nunca le devolvió las llamadas, nunca respondió a sus cartas desesperadas, nunca le dio la oportunidad de entender qué había salido mal. La mujer a la que había amado lo suficiente como para comprarle un anillo de compromiso, que se había desvanecido de su vida como si nunca hubiera existido, dejando solo preguntas y un corazón roto. Timothy, ¿cuándo cumpliste 7 años exactamente este año? El 15 de marzo. Ahora tengo 7 años y medio. Los instintos astutos de la calle de Timothy le decían que esta conversación se dirigía a un lugar importante. Marcus hizo cálculos mentales rápidos con manos temblorosas. Su brillante mente empresarial, trabajando a través de fechas y plazos con precisión matemática. 15 de marzo de 2017. Exactamente 9 meses y 2 semanas después de la última noche que pasó con Jennifer, antes de que ella desapareciera sin dejar rastro. 9 meses y 2 semanas después de la noche en que hablaron sobre su futuro juntos, sobre el matrimonio y los hijos y la construcción de una vida juntos. Detective Santos, dijo Marcus, su voz apenas controlada, mientras una realización que destrozaba la tierra se estrellaba sobre él como un tsunami. Necesito solicitar una prueba de ADN de emergencia de inmediato. Timothy parecía confundido pero esperanzado, su mente aguda comenzando a armar el rompecabezas imposible. ¿Prueba de ADN? ¿Qué tipo de prueba de ADN? ¿Por qué? Marcus se arrodilló cuidadosamente al nivel de los ojos de Timothy mientras aún sostenía a Madison y Mackenzie, su corazón latiendo tan fuerte contra sus costillas que apenas podía respirar. Hijo, creo que podría ser más que solo un héroe que salvó a mis hijas. Creo que podría ser mi hijo también. La puerta del aeropuerto se quedó completamente en silencio, excepto por los sonidos distantes de las operaciones normales del aeropuerto y el balbuceo tranquilo de las gemelas, mientras jugaban con la corbata de su padre. Timothy miró a Marcus con una creciente comprensión, su mente astuta de la calle procesando las implicaciones más rápido que los adultos a su alrededor. La esperanza y la incredulidad en guerra en su expresión. ¿Crees? ¿Crees que eres mi papá? ¿Mi verdadero papá? Creo que tu mamá fue alguien muy especial para mí, Timothy. Alguien a quien amé más que a nada en el mundo. Alguien de quien nunca dejé de preguntarme. Nunca dejé de extrañar. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas, mientras 17 años de preguntas de repente tenían la posibilidad de respuestas. ¿Qué pasaría si te dijera que la razón por la que fuiste lo suficientemente valiente como para salvar a Madison y Mackenzie es porque proteger a la familia está en tu sangre? ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que hiciste hoy fue la acción de un hermano mayor protegiendo a sus hermanitas? El duro exterior cuidadosamente construido de Timothy comenzó a resquebrajarse, revelando al niño vulnerable y anhelante que había debajo, que había pasado años soñando con este momento exacto. ¿Quieres decir que realmente podría tener un papá? ¿Un papá de verdad que realmente me quiera? Marcus abrió sus brazos de par en par, y Timothy dudó por un solo latido antes de entrar en ellos.
El abrazo se sintió absolutamente correcto de una manera que desafiaba la explicación lógica, como piezas de un rompecabezas que habían estado separadas durante años, finalmente encajando a la perfección. Madison y Mackenzie aceptaron de inmediato a Timothy en el abrazo familiar. Su inocente aceptación completó el círculo. «Papi, ¿Timothy es realmente nuestro hermano?», preguntó Madison con la simplicidad directa que solo los niños de 3 años poseían. «Creo que podría serlo, princesa. Creo que muy bien podría serlo». La detective Santos observó el reencuentro imposible que se desarrollaba ante sus ojos, ya tomando notas mentales para lo que sin duda sería el informe más extraordinario de sus 20 años de carrera. A veces, reflexionó con asombro, el universo conspira para corregir sus propios errores de las maneras más milagrosas e inesperadas. Mientras Marcus sostenía a los 3 niños contra él, Timothy susurró contra su hombro con una voz llena de asombro y cautelosa esperanza. «Siempre supe que mi papá sería alguien especial, alguien valiente y bueno. Simplemente nunca pensé que sería alguien que amara a sus hijos lo suficiente como para perseguir aviones y luchar contra el mundo entero para salvarlos». El corazón de Marcus se expandió con un amor que nunca había imaginado posible, incluso más allá de su feroz devoción a Madison y Mackenzie. «Timothy, si eres mi hijo, y creo con todo mi ser que lo eres, entonces has estado protegiendo a tu familia desde el primer momento en que viste a tus hermanas en problemas. Has sido su hermano mayor héroe sin siquiera saberlo». El vuelo a Los Ángeles fue cancelado oficialmente, pero a nadie le importó. La familia Thompson, después de 17 años de separación y pérdida, finalmente había encontrado todas sus piezas perdidas de la manera más extraordinaria imaginable. Mientras el personal del aeropuerto comenzaba a despejar el avión y a procesar la escena del crimen, Marcus se encontró incapaz de soltar a cualquiera de sus hijos. La realidad de lo que casi había sucedido, perder a Madison y Mackenzie para siempre y nunca descubrir la existencia de Timothy, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Su exitoso imperio empresarial, su ático en el centro, su vida cuidadosamente ordenada no significaban absolutamente nada en comparación con este momento. «Papi», dijo Mackenzie suavemente, su pequeña mano tocando la mejilla de Timothy con curiosidad inocente. «Timothy tiene los mismos ojos que tú, como bonitas canicas marrones con destellos dorados». Madison asintió solemnemente, estudiando a Timothy con la intensa concentración que solo los niños de 3 años podían reunir. «Y es valiente como tú, papi. Nos salvó del hombre aterrador». Timothy sintió que las lágrimas amenazaban por primera vez desde el funeral de su madre. Estas 2 niñas pequeñas que tenían todas las razones para estar traumatizadas y asustadas, lo estaban recibiendo con pura aceptación. Yo nunca tuve hermanitas antes», susurró. «Bueno, ahora tienes 2», declaró Madison con absoluta certeza. «Y somos muy buenas hermanas. Compartimos nuestros juguetes y todo». La detective Santos se acercó a la familia reunida con un portapapeles y una expresión amable. «Señor Thompson, necesitaremos procesar algo de papeleo, pero dadas las circunstancias, podemos hacer que la prueba de ADN se acelere. Los resultados podrían estar disponibles tan pronto como mañana por la tarde». Marcus asintió, aunque su corazón ya sabía la verdad con una certeza que trascendía la ciencia. «Detective, ¿qué le sucederá a Timothy esta noche? No puede volver al sistema de acogida, no después de lo que ha pasado». En realidad, la detective Santos sonrió. «Dado que es un testigo clave en un caso de secuestro federal, y considerando las circunstancias inusuales, tenemos cierta flexibilidad. Si está dispuesto a proporcionar custodia temporal mientras resolvemos los detalles legales». «Sí», dijo Marcus de inmediato, su voz firme con convicción. «Absolutamente. Sí, Timothy pertenece con nosotros». Timothy levantó la vista con asombro e incredulidad. «¿Quieres decir que puedo quedarme contigo, incluso si la prueba muestra que no soy Timothy?» Marcus interrumpió suavemente. «La prueba de ADN solo confirmará lo que ya sé en mi corazón. Pero incluso si por alguna casualidad imposible no estamos biológicamente relacionados, salvaste la vida de mis hijas. Mostraste más coraje e integridad que la mayoría de los adultos. Siempre tendrás un lugar en nuestra familia». El duro exterior del niño finalmente se desmoronó por completo. 17 años de rechazo, abandono y soledad se derramaron en sollozos silenciosos que sacudieron su pequeño cuerpo.
Marcus lo abrazó con más fuerza, reconociendo la liberación de años de dolor. El jefe de seguridad del aeropuerto, Robert Martínez, se unió al grupo, su expresión mezclando la admiración profesional con la emoción personal. Hijo, en 30 años de seguridad en el aeropuerto, nunca había visto algo como lo que hiciste hoy. No solo salvaste a 2 niños, nos ayudaste a desmantelar una red de tráfico que ha estado operando durante años. Hizo una pausa, estudiando la ropa gastada y el cuerpo delgado de Timothy. Señor Thompson, si hay algo que el aeropuerto pueda hacer para ayudar a este joven, cualquier cosa, solo díganoslo. Marcus sintió una oleada de orgullo al mirar a Timothy. Este niño valiente e inteligente que podría ser su hijo, que había arriesgado todo por extraños. En realidad, Robert, Timothy necesitará ropa nueva. Todo lo que tiene está en un hogar de acogida al que nunca podrá volver. Considera que está hecho, respondió Robert de inmediato. Tenemos conexiones con todas las tiendas del aeropuerto. Este héroe recibirá lo que necesite. Mientras se preparaban para salir de la zona de la puerta, Timothy de repente dejó de caminar. Señor Thompson, Marcus, tengo que preguntarle algo. ¿Qué es, hijo? Mi mamá, Jennifer, ¿por qué nunca me contó sobre usted? ¿Por qué desapareció así? Marcus se arrodilló, su expresión volviéndose seria y triste. Timothy, me he preguntado eso todos los días durante 17 años. Tu madre era la persona más honesta y amorosa que he conocido. Si no me contó sobre ti, si sintió que tenía que desaparecer, debe haber habido una razón. Tal vez estaba asustada. Tal vez pensó que de alguna manera te estaba protegiendo. Puede que nunca sepamos toda la verdad. Timothy asintió lentamente, procesando esto con la sabiduría de un niño que había aprendido temprano que los adultos no siempre toman decisiones perfectas. ¿Cree que ella estaría feliz de que nos hayamos encontrado? Los ojos de Marcus se llenaron de nuevas lágrimas, mientras se imaginaba a Jennifer, observando este reencuentro desde donde estuviera. Timothy, creo que estaría increíblemente orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo, y creo que estaría muy feliz de saber que finalmente estás en casa. La palabra hogar flotaba en el aire como una promesa. Timothy nunca había entendido realmente lo que significaba esa palabra antes. Había vivido en casas, apartamentos, lugares temporales, pero nunca un hogar de verdad donde pertenecía incondicionalmente. ¿Puedo llamarte papá?, preguntó Timothy con vacilación. Sería un honor, respondió Marcus, su voz ronca de emoción. Papá, dijo Timothy, probando la palabra como si estuviera hecha de metal precioso. Me gusta cómo suena eso. Madison tiró de la manga de Marcus. Papi, tengo hambre. ¿Podemos ir a McDonald's y enseñarle a Timothy nuestra casa? ¿Nuestra casa?, corrigió Marcus suavemente. Ahora también es la casa de Timothy. Mientras caminaban por el aeropuerto hacia la zona de recogida de equipajes, el teléfono de Marcus vibró con docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. Su asistente, la policía, los reporteros que de alguna manera se habían enterado de la historia, los socios comerciales que se preguntaban por qué había dejado la oficina tan abruptamente. Nada de eso importaba. Papá, dijo Timothy mientras bajaban por la escalera mecánica. Sí, hijo. Sé que solo soy un niño de acogida y tú eres súper rico e importante y esas cosas, pero te prometo que aprenderé a ser un buen hijo. Estudiaré mucho y seré respetuoso y ayudaré a cuidar de Madison y Mackenzie y... Timothy. Marcus interrumpió suavemente. No tienes que ganarte tu lugar en esta familia. Salvaste a mis hijas porque era lo correcto, no porque quisieras algo a cambio. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Llegaron a la terminal principal, donde los equipos de noticias ya se estaban instalando. Habiéndose enterado del dramático rescate, Marcus instintivamente se movió para proteger a sus hijos de las cámaras. Señor Thompson, llamó un reportero, ¿es cierto que su hijo evitó un secuestro internacional? Marcus se detuvo, miró a Timothy, Madison y Mackenzie, luego a las cámaras. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de un hombre que acababa de vivir el día más importante de su vida. Mis 3 hijos están a salvo. Eso es todo lo que importa. Timothy mostró un coraje extraordinario hoy, pero más que eso, nos mostró lo que significa ser familia. A veces los lazos más importantes no son con los que nacemos, sino los que elegimos. Hizo una pausa, con su brazo alrededor de los hombros de Timothy, y a veces,
Cuando tenemos mucha suerte, descubrimos que la familia que elegimos era en realidad la familia que estábamos destinados a tener todo el tiempo. Mientras caminaban hacia la salida, Timothy susurró, «Papá, gracias por elegirme». «Hijo», respondió Marcus, su corazón más lleno de lo que jamás había imaginado posible. «Gracias por elegirnos tú primero». Las puertas automáticas se abrieron y la familia Thompson, ahora completa, salió a la tarde de Chicago, lista para comenzar su nueva vida juntos. 24 horas después, la familia Thompson se sentó en la sala de espera estéril del Centro de Pruebas de ADN del Hospital Conmemorativo de Chicago. Sus vidas equilibradas al borde de la confirmación científica. Timothy estaba sentado en el borde de su silla, su ropa nueva, una camisa azul de botones y pantalones de color khaki que Marcus había insistido en comprar la noche anterior. Todavía se sentían extraños en su piel. Madison y Mackenzie lo flanqueaban como sujetalibros protectores. Sus pequeñas manos ocasionalmente se extendían para tocar su brazo, como si se aseguraran de que su nuevo hermano mayor era real. La doctora Elizabeth Hartwell salió del laboratorio con un sobre de Manila que contenía el poder de cambiar oficialmente 4 vidas para siempre. Su expresión era cuidadosamente neutral, entrenada por años de entregar resultados que podían reunir familias o destrozar sueños permanentemente. «Señor Thompson, tengo los resultados de la prueba de paternidad», anunció con profesional cortesía, aunque sus ojos tenían una calidez que sugería buenas noticias. Marcus se levantó lentamente, la compostura de su exitoso hombre de negocios enmascarando el hecho de que su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Doctora, antes de que nos diga algo, quiero que Timothy sepa que, independientemente de lo que diga ese sobre, él es mi hijo. El ADN no hace una familia, el amor lo hace». Timothy levantó la vista con ojos que contenían 17 años de abandono y 24 horas de esperanza. «Está bien, papá. Diga lo que diga. Ayer fue el mejor día de toda mi vida. Nada puede cambiar eso». La doctora Hartwell sonrió, incapaz de mantener su distanciamiento clínico por más tiempo. «Bueno, entonces, me complace confirmar lo que sus corazones ya sabían. Timothy Chen es definitivamente, incuestionablemente, biológicamente su hijo, Samuel Thompson. La probabilidad de paternidad es del 99,997%. La sala de espera estalló en celebración. Madison y Mackenzie aplaudieron con la pura alegría que solo los niños de 3 años podían expresar, saltando y aplaudiendo con sus manos. Timothy sintió lágrimas de alivio y una felicidad abrumadora correr por su rostro. Por primera vez en su vida, realmente pertenecía a algún lugar. Marcus abrazó a los 3 niños, sus propias emociones amenazando con abrumar su compostura ejecutiva cuidadosamente mantenida. «Timothy, eres oficial, legal y científicamente mi hijo mayor, mi chico. Y somos oficialmente, de verdad, hermanas», declaró Madison con absoluta satisfacción. Pero la doctora Hartwell no había terminado. «Señor Thompson, hay algo más que debe saber. Los análisis de sangre revelaron algunos hallazgos preocupantes sobre la salud de Timothy. Las celebraciones se detuvieron de inmediato. Marcus sintió que el hielo se formaba en sus venas mientras dejaba a los niños y se concentraba por completo en la doctora. ¿Qué tipo de hallazgos? Timothy está gravemente desnutrido, tiene anemia y muestra signos de estrés crónico que han afectado su desarrollo físico. Tiene un peso significativamente bajo para su edad y altura. Sin embargo, sonrió tranquilizadoramente. Todas estas condiciones son completamente tratables con una nutrición adecuada, atención médica y un entorno estable. Timothy parecía confundido y un poco avergonzado. ¿Eso significa que estoy enfermo? ¿Eso significa que has sido increíblemente fuerte, sobreviviendo a circunstancias que habrían roto a muchos adultos? Interrumpió la doctora Hartwell con suavidad. Pero ahora tienes una familia que puede ayudarte a estar tan saludable como eres valiente. Marcus se arrodilló frente a Timothy, su expresión feroz con amor protector. «Hijo, nos vamos a encargar de todo. Verás a los mejores doctores, comerás la mejor comida y nunca, jamás, tendrás que preocuparte por tener lo suficiente de nuevo». Mientras salían del hospital, Timothy estaba en silencio, procesando la magnitud de cómo su vida había cambiado en menos de 2 días.
De dormir en un hogar de acogida donde se acostaba con hambre la mayoría de las noches, a tener un padre que ya estaba hablando de inscribirlo en la mejor escuela privada de Chicago. Papá, dijo Timothy mientras se acomodaban en el lujoso sub de Marcus. Sí, hijo. ¿Puedo preguntarte algo sobre mi mamá? ¿Sobre Jennifer? Las manos de Marcus se apretaron ligeramente en el volante. Había pasado las últimas 24 horas tratando de entender por qué Jennifer se había desvanecido sin contarle sobre Timothy. Claro, pregúntame lo que quieras. ¿Crees que ella me amó? Quiero decir, me amó de verdad, no solo me cuidó porque tenía que hacerlo. La pregunta rompió el corazón de Marcus. Se detuvo a un lado de la carretera y se giró para mirar a Timothy directamente. Hijo, tu madre te amó más que a la vida misma. Sé esto por cómo te crió, pero ella me puso en un hogar de acogida cuando murió. No tenía familia para que yo fuera. Timothy, escúchame con atención. Tu madre era enfermera, lo que significa que era increíblemente inteligente y dedicada a ayudar a las personas. Si no me contó sobre ti, si no hizo arreglos para que estuviéramos juntos, tenía que haber una razón. Tal vez estaba asustada, tal vez pensó que te estaba protegiendo de algo, pero la forma en que resultaste, valiente, amable, protector de los demás, así es como sé que te amó por completo. Timothy consideró esto con la expresión seria de un niño obligado a crecer demasiado rápido. Ojalá pudiera recordar más sobre ella. Solo tenía 4 años cuando murió. Madison se inclinó hacia adelante desde su asiento de coche. Timothy, puedes compartir a nuestro papi. Y tal vez papi tiene fotos de tu mami de cuando eran amigos. Marcus sintió que se le cortaba la respiración. Tenía fotos. Una caja entera de recuerdos de sus años universitarios que nunca había podido tirar. Fotos de Jennifer riendo, de los dos juntos estudiando en eventos del campus. Fotos que podrían ayudar a Timothy a entender quién había sido su madre. En realidad, Madison tiene razón. Tengo fotos. Cuando lleguemos a casa te mostraré algunas fotos de tu mamá cuando era joven. Sabes, tienes su sonrisa. El rostro de Timothy se iluminó con asombro. ¿De verdad? Me parezco a ella. Tienes su sonrisa y su buen corazón, pero tienes mi determinación obstinada y aparentemente mi talento para meterse en problemas cuando es lo correcto. Condujeron por el acomodado barrio de Lincoln Park, pasando por céspedes perfectamente cuidados y casas señoriales que representaban un mundo que Timothy solo había visto en la televisión. Cuando Marcus se detuvo en el camino circular de una extensa mansión georgiana, la mandíbula de Timothy se cayó. ¿Aquí es donde vives? ¿Dónde vivimos? Este es el hogar, confirmó Marcus, viendo a Timothy asimilar la impresionante fachada, el paisaje profesional, el garaje para 3 coches que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. El interior era aún más abrumador. Techos altos, obras de arte originales, muebles que parecían pertenecer a un museo. Timothy se quedó en el vestíbulo de mármol, con miedo de tocar algo. «Es hermoso», susurró, «pero es tan elegante. ¿Qué pasa si rompo algo?» Mackenzie le agarró la mano con absoluta confianza. «Vamos, Timothy. Te enseñaremos nuestra sala de juegos y tu nuevo dormitorio en la cocina, donde el chef hace las mejores galletas». Mientras sus hermanas lo arrastraban por la casa, Timothy se maravilló de las habitaciones más grandes que apartamentos enteros en los que había vivido. La sala de juegos por sí sola era más grande que la mayoría de los hogares de acogida, llena de juguetes, libros y juegos que Madison y Mackenzie claramente daban por sentados. «Esta va a ser tu habitación», anunció Madison, abriendo una puerta para revelar un dormitorio que le quitó el aliento a Timothy. Cama tamaño king con un edredón azul marino, estanterías empotradas, un escritorio junto a la ventana que daba al jardín y más espacio del que jamás había tenido para sí mismo. «El decorador vino ayer mientras te hacías el análisis de sangre», explicó Marcus, apareciendo en la puerta. «Podemos cambiar lo que no te guste». Timothy caminó lentamente por la habitación, tocando el suave edredón, pasando los dedos por la superficie lisa del escritorio. Nadie ha hecho nunca una habitación solo para mí antes. Esa noche, después de la cena preparada por el chef de la familia, más comida de la que Timothy solía ver en una semana, Marcus cumplió su promesa. Se reunieron en su estudio, una habitación con paneles de madera llena de libros encuadernados en cuero y fotos familiares, donde Marcus abrió una caja de cartón que no había tocado en 17 años. «Estas son de la Universidad de Northwestern, cuando tu mamá y yo salíamos».
dijo Marcus suavemente, extendiendo las fotos sobre su escritorio. Los ojos de Timothy se fijaron de inmediato en una foto de una joven con su misma sonrisa, cabello oscuro y ojos amables. Jennifer Chen, de 21 años, riendo por algo fuera del alcance de la cámara, todo su rostro resplandeciendo de felicidad. «Es hermosa», susurró Timothy, tocando la foto suavemente. Se ve feliz». Era feliz. Ambos lo éramos. Solíamos estudiar juntos en la biblioteca, ir a los partidos de los Cubs, hablar de cambiar el mundo. Marcus recogió otra foto. Él y Jennifer en un baile formal. Ella con un vestido azul que hacía juego con sus ojos. Ambos luciendo imposiblemente jóvenes y enamorados. «¿Por qué se fue?», preguntó Timothy, la pregunta que los había estado persiguiendo a ambos. Marcus se quedó en silencio por un largo momento, estudiando una foto de Jennifer, ayudando en una campaña de donación de sangre en el campus. Su compasión natural era evidente incluso en una toma espontánea. «Hijo, he estado pensando en eso constantemente desde ayer. Tu mamá desapareció en marzo de nuestro último año, justo cuando se habría dado cuenta de que estaba embarazada de ti». La mente rápida de Timothy captó de inmediato el cronograma. «Entonces, ella sabía de mí, pero no te lo dijo. La única explicación que tiene sentido, conociendo el carácter de tu madre, es que pensó que te estaba protegiendo a ti o a mí. Jennifer era increíblemente desinteresada. Tal vez pensó que mi familia la rechazaría, o que tener un bebé arruinaría mis planes de carrera. Tal vez le tenía miedo a mi padre». «¿Tu padre?». La expresión de Marcus se oscureció con un viejo dolor. «Mi padre era difícil, controlador. Tenía ideas muy específicas sobre con quién debía casarme, cómo debía ser mi vida. Probablemente habría intentado interferir si se hubiera enterado de ti y de tu madre. ¿Dónde está ahora?». «Murió hace 5 años. Un ataque al corazón». Marcus hizo una pausa y luego agregó con amarga ironía. «Nunca llegó a conocer a Madison y Mackenzie tampoco. Estaba demasiado ocupado desaprobando a su madre para ser parte de sus vidas». Timothy absorbió esta información con la inteligencia emocional de un niño que había aprendido temprano a leer entre líneas las complicaciones de los adultos. «Entonces tal vez mi mamá pensó que me estaba salvando de un abuelo malo. Quizás tu madre era increíblemente inteligente, Timothy. Si tomó la decisión que tomó, tuvo razones que le parecieron correctas en ese momento». Madison se había quedado dormida acurrucada al lado de Marcus mientras Mackenzie dormitaba en su regazo. Timothy reunió cuidadosamente las fotos, estudiando cada una como si memorizara el rostro de su madre. «Papá», dijo Timothy en voz baja, «me alegro de que no te lo haya dicho en ese entonces». Marcus pareció sorprendido. «¿Por qué?». «Porque si lo hubiera hecho, tal vez no hubieras estado listo para ser el tipo de papá que eres ahora, y Madison y Mackenzie tal vez no existirían. Y ayer, cuando necesitaban un héroe, tal vez no me hubieras enseñado a ser lo suficientemente valiente como para salvarlas». La sabiduría en las palabras de Timothy dejó a Marcus sin palabras. Este niño de 7 años acababa de articular una perspectiva sobre el destino y la familia que la mayoría de los adultos no podían entender. «Además», continuó Timothy con una pequeña sonrisa, «si mamá no se hubiera ido, yo nunca habría aprendido a detectar a los malos y a proteger a los niños pequeños, y tus hijas necesitaban a alguien que supiera cómo hacerlo». Marcus sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y asombro por la resiliencia y la perspicacia de su hijo. «Timothy, vas a ser un hombre extraordinario. Voy a ser como tú, papá, fuerte y valiente y alguien que protege a su familia sin importar qué». Mientras Marcus llevaba a las niñas dormidas a sus camas y Timothy se aferraba a su foto favorita de Jennifer contra su pecho, ninguno de ellos sabía que el mañana traería una revelación que agregaría una pieza final e increíble a su rompecabezas familiar. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada que lo cambiaría todo una vez más. Marcus estaba en su oficina en casa trabajando en el papeleo legal para adoptar oficialmente a Timothy y cambiar su apellido a Thompson cuando sonó el timbre. A través del monitor de los sistemas de seguridad, vio a una mujer de unos 60 años parada nerviosamente en su puerta, agarrando un sobre de Manila y secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. La señora Eleyanena Rodríguez, la trabajadora social que había estado ayudando a Timothy, estaba en el elegante vestíbulo de la familia Thompson, con una expresión que mezclaba el deber profesional con la emoción personal.
Era una mujer pequeña con cabello canoso y ojos amables que habían visto a demasiados niños perdidos en un sistema que no estaba diseñado para protegerlos adecuadamente. Señor Thompson, me disculpo por venir sin previo aviso, pero hay algo sobre el caso de Timothy que descubrí ayer. Algo extraordinario que sentí que necesitaba saber de inmediato. Timothy apareció en la parte superior de la escalera de mármol, habiendo escuchado la voz desconocida. Señora Rodríguez, ¿qué hace aquí? Hola, cariño. Vine a ver cómo te estás adaptando a tu nueva familia. Ella miró alrededor de la opulenta casa con asombro. Esto es bastante diferente de los hogares de acogida a los que estás acostumbrado. Es increíble, dijo Timothy, bajando las escaleras con una energía que Marcus no había visto antes. La exuberancia natural de un niño que finalmente se sentía seguro. Señora Rodríguez, este es mi papá, mi verdadero papá. La prueba de ADN lo demostró y todo. Eleanor sonrió cálidamente, aunque su expresión seguía preocupada. Esa es una noticia maravillosa, Timothy, pero hay algo más que tenemos que discutir. Señor Thompson, ¿puedo hablar con usted en privado por un momento? Marcus la condujo a su estudio mientras Timothy se unía a regañadientes a Madison y Mackenzie en la sala de juegos. Eleanor se sentó pesadamente en una de las sillas de cuero, sus manos temblando ligeramente mientras abría el sobre de Manila. Señor Thompson, ayer estaba revisando el expediente de Timothy para preparar el papeleo de la adopción cuando encontré algo que había sido mal archivado hace años. Una carta que Jennifer Chen dejó en los servicios sociales cuando Timothy fue colocado en cuidado. El corazón de Marcus se detuvo. ¿Una carta? Dejó instrucciones de que solo se abriera si el padre biológico de Timothy alguna vez era identificado y venía a reclamarlo. El Eleanor sacó un sobre con el nombre de Marcus escrito con la familiar letra de Jennifer. Ella de alguna manera sabía que algún día se encontrarían. Con manos temblorosas, Marcus abrió la carta que había esperado 4 años para ser leída. La voz de Jennifer pareció hablarle directamente a través de los años. Mi querido Marcus, si estás leyendo esto, significa que Timothy ha encontrado el camino hacia ti, lo que significa que tomé la decisión correcta, aunque fue lo más difícil que he hecho en mi vida. A estas alturas, sabes que Timothy es tu hijo. Nació el 15 de marzo, 9 meses después de nuestra última noche juntos en Northwestern. Necesito que entiendas por qué me fui sin decírtelo. La noche antes de que desapareciera, tu padre vino a verme. Me ofreció $50,000 para que me fuera de Chicago y nunca más te contactara. Dijo que estaba arruinando tu futuro, que la hija de una enfermera pobre no tenía lugar en el legado de la familia Thompson. Dijo que si realmente te amaba, desaparecería y te dejaría construir la vida exitosa que te merecías. Marcus, yo tenía 21 años, estaba embarazada, asustada y completamente enamorada de ti. Tu padre me convenció de que quedarme destruiría tus sueños. Dijo que la familia Thompson nunca nos aceptaría a mí ni a nuestro hijo y que luchar contra él solo te lastimaría al final. Me equivoqué al creerle, me equivoqué al huir, pero era joven y estaba aterrorizada. Y pensé que te estaba protegiendo del hombre al que amaba de tener que elegir entre su familia y yo. He pasado todos los días desde entonces lamentando mi decisión, pero no podía averiguar cómo deshacerlo sin causar más dolor. ¿Cómo llamas a alguien después de 4 años y le dices, sorpresa, tienes un hijo? Timothy es el niño más increíble, Marcus. Tiene tu inteligencia, tu obstinado sentido de la justicia y tus instintos protectores. Es valiente, amable y divertido, y mira el mundo como si estuviera lleno de posibilidades en lugar de decepciones. Es todo lo bueno de ambos. Si algo me sucede, si Timothy termina en el sistema, por favor, sabes que nunca dejé de amarte. Nunca dejé de esperar que de alguna manera algún día encontraras a nuestro hijo y le dieras la familia que se merece. Cuida a nuestro hijo, Marcus. Ámalo lo suficiente por los dos. Siempre tuya, Jennifer. PD. Me quedé con el anillo de compromiso que me diste. Está en la caja de bebé de Timothy en los servicios sociales. Algún día, cuando sea lo suficientemente mayor, dile que representa la historia de amor que lo creó. Marcus leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras 17 años de preguntas finalmente tenían respuestas. Su padre, el hombre que había controlado cada aspecto de la vida de Marcus hasta su muerte, le había robado a su hijo. Había convencido a la mujer que amaba de que no era lo suficientemente buena, de que su hijo sería una carga en lugar de una bendición.
Señor Thompson, la suave voz de Eleanor lo trajo de vuelta al presente. ¿Está bien? Mi padre, dijo Marcus, su voz ronca de dolor y rabia. Sabía de Timothy. Alejó a Jennifer deliberadamente. Eleanor asintió con tristeza. Me temo que hay más. Jennifer dejó instrucciones detalladas sobre el cuidado de Timothy. Quería que se quedara en Chicago en caso de que alguna vez viniera a buscarlo. Solicitó específicamente que se le colocara con familias que fomentaran su educación y protegieran su naturaleza amable. Entonces, ¿por qué estaba en hogares donde era descuidado y abusado? La expresión de Eleanor se volvió dolorida. Porque el sistema le falló, señor Thompson. Recortes presupuestarios, trabajadores sociales sobrecargados y, desafortunadamente, algunas familias que parecían buenas en el papel, pero que no eran supervisadas adecuadamente. Los deseos de Jennifer se anotaron en su expediente, pero no se siguieron consistentemente a medida que se movía entre los lugares. La revelación golpeó a Marcus como un golpe físico. El sistema le había fallado a su hijo por negligencia e incompetencia, no por una interferencia maliciosa. Sufrió porque el sistema está roto, dijo Marcus, su voz hueca de dolor. Señor Thompson, hay algo más. Jennifer dejó algo más que la carta. El Eleanor metió la mano en su sobre y sacó un sobre simple con el nombre de Timothy escrito con la letra de Jennifer. Quería que tuvieras esto también, su última carta a Timothy para que se la dieran cuando encontrara a su padre. Dentro había una breve nota y una pequeña foto de Jennifer sosteniendo al bebé Timothy junto con la sencilla cadena de oro que había usado todos los días. Vendió el anillo para pagar el cuidado de Timothy en esos primeros años, explicó Eleanor con suavidad, pero guardó esta foto y su collar para él. Marcus sostuvo la foto y el collar con dedos temblorosos, recordando el rostro de Jennifer, cómo se veía cuando planeaban su futuro juntos antes de que todo se desmoronara. Timothy apareció en la puerta, atraído por las voces de los adultos y su curiosidad natural. «Papá, todo está bien. ¿Te ves triste?» Marcus miró a su hijo, este niño valiente y resistente que había sobrevivido 8 años de dificultades con su espíritu intacto, que había arriesgado todo para salvar a 2 niñas pequeñas que nunca había conocido, que de alguna manera había encontrado su camino a casa a pesar de cada obstáculo que se interponía en su camino. «Timothy, la señora Rodríguez me trajo una carta de tu madre. ¿Te gustaría escuchar lo que escribió sobre ti?» Timothy asintió, acomodándose en la silla junto a Marcus con la confianza de un niño que finalmente había encontrado seguridad. Marcus leyó la carta de Jennifer, observando el rostro de Timothy resplandecer de felicidad mientras escuchaba las palabras de amor y orgullo de su madre. «Ella realmente me amó», dijo Timothy con asombro. «No me dejó porque no me quisiera. Me dejó porque pensó que nos estaba protegiendo a los dos», respondió Marcus. «Pero Timothy, hay algo más». Le mostró a Timothy la foto y el collar, explicando cómo su madre había guardado estos preciosos recuerdos para él. «Este collar era la posesión más preciada de tu madre. Lo usaba todos los días y quería que lo tuvieras para que recordaras su amor». Mientras Timothy sostenía cuidadosamente la foto y tocaba el sencillo collar de oro, Madison y Mackenzie aparecieron en la puerta, atraídas por la seria conversación. «¿Qué es esa bonita foto?», preguntó Madison. «Soy yo y mi mami cuando era un bebé», explicó Timothy con orgullo. «Y este era su collar especial que usaba todos los días». «¿Vas a usarlo a veces para recordarla?», preguntó Mackenzie con la franqueza de un niño de 3 años. Timothy consideró esto seriamente. «Tal vez, pero primero tengo que aprender a ser un buen Thompson, como papá les enseñó a Madison y Mackenzie». Eleanor Rodríguez observó esta escena familiar con lágrimas en los ojos. En 30 años de trabajo social, rara vez había visto una resolución tan perfecta para un caso que había comenzado en tragedia. «Señor Thompson», dijo suavemente, «tengo una cosa más. Las pertenencias personales de Jennifer, más fotos, el libro de bebé de Timothy, algunos de sus recuerdos de la escuela de enfermería, han estado en un almacén esperando este día». Mientras Eleanor se preparaba para irse, prometiendo acelerar el papeleo de la adopción, Timothy tiró de la manga de Marcus. «Papá, quiero preguntarte algo importante». «Lo que sea, hijo. ¿Podemos ir a visitar la tumba de mi mamá? Quiero decirle que te encontré y que voy a cuidar muy bien de Madison y Mackenzie y que ya no tiene que preocuparse por mí».
Marcus sintió que su corazón se rompía y se curaba simultáneamente. Por supuesto que podemos. Llevaremos flores y le contaremos todo sobre nuestra familia. Y, papá, quiero decirle que eres el mejor papá del mundo entero y que ella eligió exactamente a la persona correcta para ser mi padre. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas del estudio, Marcus abrazó a su hijo con fuerza y silenciosamente le dio las gracias a Jennifer por el increíble regalo que le había dado. No solo Timothy, sino la oportunidad de ser el padre que siempre había estado destinado a ser. 3 meses después, la familia Thompson se reunió en el cementerio de Graceland en una fresca mañana de sábado de diciembre, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío mientras se acercaban a la modesta lápida de Jennifer Chen. Timothy llevaba un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Jennifer, según sus viejos amigos de la universidad que Marcus había contactado, mientras que Madison y Mackenzie sostenían cada una un dibujo hecho a mano que habían hecho para la mamá de su hermano mayor. La lápida de mármol era simple pero elegante. Jennifer Marie Chen, 1985-2019. Amada enfermera y madre, su amor perdura. Marcus había arreglado que la piedra fuera reemplazada por una que honrara la memoria de Jennifer adecuadamente, pero Timothy había pedido visitar la tumba original primero. «Hola, mami», dijo Timothy suavemente, arrodillándose para colocar las rosas en la base de la lápida. «Traje a algunas personas que quiero que conozcas». Madison dio un paso adelante con la confianza inocente de una niña de 3 años que nunca había aprendido a tener miedo de las situaciones nuevas. «Hola, mamá de Timothy. Soy Madison. Te hice un dibujo de toda nuestra familia junta». Colocó su dibujo de crayón contra la piedra. 5 figuras de palitos tomadas de la mano debajo de un arco iris con familia, escrito con letras temblorosas en la parte superior. Mackenzie siguió el ejemplo de su hermana, agregando su propia obra de arte al creciente monumento. «Te dibujé flores porque papi dijo que te gustaban las cosas bonitas. Timothy nos cuida muy bien, como un verdadero hermano mayor debería». Marcus se arrodilló junto a sus hijos, con el brazo alrededor de los hombros de Timothy. En los últimos 3 meses, Timothy había crecido 5 centímetros y ganado 7 kilos bajo el cuidado del nutricionista y el pediatra de la familia. Su rostro se había llenado, sus ojos tenían una confianza constante en lugar de cansancio, y su sonrisa ahora venía con facilidad. Lo más importante es que había aprendido a ser un niño de nuevo, mientras aún mantenía la sabiduría y la compasión que habían salvado a sus hermanas. «Jennifer», dijo Marcus en voz baja, «encontré a nuestro hijo. Sé que puedes ver lo increíble que se ha vuelto, lo valiente, amable e inteligente que es. Hiciste un trabajo increíble criándolo en esos primeros años. Él es todo lo que dijiste que sería en tu carta». Timothy se metió la mano en el bolsillo y sacó el anillo de compromiso, que ahora llevaba consigo a todas partes como un talismán. «Mami, quiero que sepas que papá me pidió que fuera un Thompson oficialmente. El juez firmó todos los papeles la semana pasada, así que ahora soy Timothy Chen Thompson. Me quedé con tu nombre también, así que parte de ti siempre estará conmigo». La ceremonia de adopción había sido una celebración como ninguna que Timothy hubiera podido imaginar. La jueza Patricia Williams, conmovida por las extraordinarias circunstancias del caso, había permitido que toda la familia extendida de Thompson asistiera. Los socios comerciales de Marcus, los padrinos de las gemelas, incluso la detective Santos y la señora Rodríguez, habían venido a presenciar cómo Timothy se convertía oficialmente en un Thompson. «Y mami», continuó Timothy, «quiero que sepas que tu plan funcionó. Papá me encontró porque estaba protegiendo a Madison y Mackenzie, tal como me enseñaste a proteger a las personas que necesitan ayuda. Si no me hubieras hecho valiente y bueno, nunca habría podido salvarlas». Marcus sintió que las lágrimas amenazaban mientras observaba la comprensión madura de su hijo de cómo el destino los había unido. Timothy no solo había perdonado a Jennifer por las decisiones que tomó, sino que había llegado a verlas como parte de un plan más grande que finalmente reunió a su familia. Una suave nevada comenzó a caer, cubriendo el cementerio con un blanco prístino que hizo que la mañana de diciembre se sintiera mágica en lugar de sombría. Madison y Mackenzie inmediatamente comenzaron a tratar de atrapar los copos de nieve con sus lenguas, sus risas proporcionando una alegre banda sonora para el momento conmemorativo.
Hay algo más, Jennifer, dijo Marcus, su voz resonando en el tranquilo cementerio. Timothy ha sido aceptado en la Escuela de Laboratorio de la Universidad de Chicago para el próximo otoño. Beca completa, que se ganó por su propio mérito. Sus resultados de las pruebas están por las nubes. Definitivamente heredó tu inteligencia junto con tu compasión. Timothy se sonrojó con el elogio. La escuela privada había sido una sugerencia de Marcus, pero Timothy había insistido en tomar los exámenes de ingreso sin ninguna influencia familiar. Cuando obtuvo un puntaje en el percentil 99 en cada materia, el comité de admisiones le había ofrecido un lugar en su programa para superdotados de inmediato. Quiero estudiar ciencias como tú, mami. Tal vez convertirme en médico para poder ayudar a la gente de la misma manera que tú la ayudaste. Dile sobre la fundación, le instó Madison, habiendo escuchado suficientes conversaciones de adultos para saber que esto era importante. Marcus sonrió ante la memoria de su hija. Jennifer, estamos comenzando una fundación a tu nombre. La Fundación Jennifer Chen Thompson para la reforma de la acogida temporal. Timothy lo sugirió. Vamos a trabajar para arreglar el sistema que le falló. Asegurarnos de que otros niños no tengan que pasar por lo que él experimentó. La fundación había sido idea de Timothy, nacida de su deseo de ayudar a otros niños que aún estaban atrapados en situaciones como sus antiguos hogares de acogida. Marcus se había sorprendido por la madurez de su hijo al querer convertir sus dolorosas experiencias en algo que pudiera ayudar a otros. Vamos a asegurarnos de que todos los niños reciban suficiente comida y casas seguras y personas que realmente se preocupen por ellos, le explicó Timothy a la lápida. Y vamos a asegurarnos de que nadie como el malvado señor Peterson vuelva a lastimar a los niños. La investigación sobre los antiguos hogares de acogida de Timothy había revelado abuso y negligencia sistemáticos en múltiples hogares. Con los recursos y el equipo legal de Marcus detrás del esfuerzo, se habían presentado cargos y el sistema de acogida temporal estaba experimentando grandes reformas. El coraje de Timothy al hablar no solo había salvado a Madison y Mackenzie, sino potencialmente a cientos de otros niños vulnerables. Mientras se preparaban para salir del cementerio, Timothy tenía un último mensaje para su madre. Mami, necesito que sepas algo realmente importante. Ya no estoy triste. No estoy enojado por los hogares de acogida o por pasar hambre o por nada de eso, porque todo eso me llevó a papá y a Madison y a Mackenzie. Hizo una pausa, su sabiduría de 7 años brillando a través de su expresión seria. Creo que tal vez tú y Dios hicieron un plan juntos. Sabías que papá me necesitaría para salvar a mis hermanas, y sabías que salvarlas nos uniría a todos. Así que, gracias por ser lo suficientemente valiente como para dejarme ir para que pudiera encontrar mi camino a casa. Marcus sintió que se le cortaba la respiración por la profunda comprensión de su hijo del perdón y el propósito. Timothy no solo había sobrevivido a su difícil infancia, sino que la había transformado en significado. Y mami, agregó Timothy con una sonrisa maliciosa que le recordó dolorosamente a Jennifer. Papá dice que cuando sea mayor, tal vez pueda darle tu anillo a alguien especial, pero solo si es tan amable, inteligente y valiente como tú. Eso va a ser bastante difícil de encontrar, pero ahora soy un Thompson, así que no me rindo fácilmente. Mientras caminaban de regreso al coche, Madison deslizó su pequeña mano en la de Timothy. Timothy, ¿crees que a tu mami le gustaron nuestros dibujos? Creo que los amó, respondió Timothy con confianza. Y creo que está muy feliz de que yo tenga a las mejores hermanitas del mundo entero para cuidar. Nosotras te cuidamos a ti también, señaló Mackenzie con la lógica de 3 años. Eso es lo que hacen las familias. Marcus escuchó la conversación de sus hijos con un corazón tan lleno de amor y gratitud que apenas podía contenerlo. El sacrificio de Jennifer, la crueldad de su padre, el sufrimiento de Timothy, la casualidad que puso a Timothy en ese avión exactamente en el momento adecuado. Todo eso había llevado a esta familia perfecta que nunca podría haber existido sin cada tragedia y triunfo que la precedió. Esa noche, mientras Marcus arropaba a los 3 niños en sus camas, Timothy hizo la pregunta que había estado en su mente todo el día. Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa del hombre en el que me estoy convirtiendo? Marcus se sentó en el borde de la cama de Timothy, mirando el rostro de su hijo en el suave resplandor de la luz nocturna. Timothy, tu madre estaría increíblemente orgullosa,
Pero más que eso, creo que sabía exactamente en quién te convertirías. Vio tu fuerza y tu bondad incluso cuando eras pequeño, y confió en que esas cualidades te guiarían a casa. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo. Dulces sueños. Mientras Marcus apagaba la luz y se dirigía hacia la puerta, la voz de Timothy lo detuvo una vez más. Papá, ¿mañana podemos empezar a planear la fiesta de cumpleaños de Madison y Mackenzie? Quiero asegurarme de que sea la mejor fiesta de la historia, porque son las mejores hermanitas de la historia. Marcus sonrió en la oscuridad, pensando en lo completamente que Timothy había adoptado su papel de hermano mayor. Por supuesto que podemos. ¿Qué tenías en mente? Algo con mariposas, porque así es como las llamas, y porque las mariposas son hermosas y libres y seguras, como nuestra familia lo es ahora. Cuando Marcus cerró la puerta de la habitación de su hijo, reflexionó sobre el milagro de su reencuentro. Timothy Chen Thompson, el niño que había salvado a sus hermanas sin saber que eran sus hermanas, que había encontrado a su padre siendo exactamente el tipo de persona que cualquier padre estaría orgulloso de llamar hijo, que había transformado cada tragedia en su joven vida en una fuerza para el bien en el mundo. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Chicago, cubriendo la ciudad con un blanco prístino que prometía nuevos comienzos. Dentro de la casa de los Thompson, una familia que había sido separada por el miedo y los prejuicios dormía en paz, finalmente completa después de 17 años de piezas faltantes. Y en algún lugar en el silencio estrellado entre la tierra y el cielo, Jennifer Chen sonrió, sabiendo que su mayor acto de amor finalmente había unido a sus dos personas favoritas, junto con dos niñas pequeñas que crecerían protegidas por el hermano mayor más valiente del mundo. El vuelo que nunca despegó los había llevado a todos a casa por fin. Un año después, la familia Thompson se reunió en su patio trasero para la fiesta del cuarto cumpleaños de Madison y Mackenzie. El jardín se transformó en un país de las maravillas de mariposas con delicadas decoraciones revoloteando en cada rama de árbol y coloridas flores creando un arco iris vivo en el césped bien cuidado. Timothy, ahora de 8 años y medio y casi irreconocible del niño delgado y asustado que había abordado ese avión, estaba de pie con orgullo junto a un elaborado pastel en forma de mariposa que había ayudado a diseñar. Timothy, cuéntale a todos sobre tu premio, gritó Madison a la multitud de familiares, amigos, compañeros de clase y familiares extendidos que se habían reunido para celebrar. Timothy se sonrojó, pero dio un paso adelante con la confianza de un niño que había aprendido su valor. En sus manos sostenía un trofeo de cristal, el premio al coraje de la juventud de Chicago, que le fue entregado solo 2 semanas antes por la alcaldesa por sus heroicas acciones y el trabajo de defensa posterior para los niños de acogida. La semana pasada aprobaron la ley de Timothy, anunció a la reunión, su voz clara y fuerte. Significa que los niños de acogida tienen que recibir mejor comida, hogares más seguros, y la gente tiene que ir a verlos para asegurarse de que están bien. La multitud estalló en aplausos, pero Timothy no había terminado. Y el próximo mes abriremos el primer hogar de refugio seguro Jennifer Chen Thompson para niños que no tienen a dónde ir. Tendrá dormitorios para 12 niños y una gran cocina donde siempre podrán comer lo suficiente, y una biblioteca y consejeros que realmente escuchen. Marcus observó a su hijo con un orgullo abrumador. Timothy no solo se había recuperado de su traumática infancia, sino que había canalizado sus experiencias para convertirse en un poderoso defensor del cambio. La fundación que llevaba el nombre de su madre ya había ayudado a reformar las políticas de acogida temporal en 3 estados, con Timothy sirviendo como su miembro de la junta más joven y portavoz más convincente. Y la mejor parte, continuó Timothy con una sonrisa, es que los niños en el refugio seguro aprenden artes marciales y defensa personal para que puedan protegerse a sí mismos y a otras personas que necesitan ayuda. La detective María Santos, ahora una amiga cercana de la familia, levantó su copa en un brindis. Por Timothy Thompson, quien demostró que los héroes vienen en todos los tamaños, y a veces las voces más pequeñas llevan las verdades más grandes. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Marcus se encontró sentado en silencio con Eleanor Rodríguez, la trabajadora social que se había convertido en una abuela para los niños. Ella observó a Timothy enseñando a un grupo de niños más pequeños a doblar mariposas de origami,
su paciencia y amabilidad evidentes en cada interacción. ¿Sabes?, dijo Eleanor suavemente. Llevo 35 años haciendo este trabajo y he visto a miles de niños pasar por el sistema. Timothy es el único que tomó su dolor y lo convirtió en propósito de manera tan completa. Me sorprende todos los días, respondió Marcus. La semana pasada me preguntó si podíamos empezar a recibir colocaciones de acogida de emergencia aquí en la casa. Quiere ayudar a otros niños a sentirse seguros mientras esperan a sus familias permanentes. ¿Y qué le dijiste? Marcus sonrió, observando a Timothy ayudar cuidadosamente a una niña tímida de 6 años con su artesanía de mariposa. Le dije que empezaríamos con el papeleo mañana. Esta casa tiene mucho espacio y Timothy tiene razón. Tenemos los recursos para proporcionar un refugio seguro inmediato para los niños en crisis. El Eleanor asintió con aprobación. Jennifer estaría muy orgullosa, no solo de Timothy, sino también del hombre en el que te has convertido, Marcus. Siempre estuviste destinado a ser padre. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando una luz dorada sobre la celebración, Timothy se encontró solo por un momento con Madison y Mackenzie. Las gemelas, ahora de 4 años, se habían convertido en niñas seguras y alegres que adoraban a su hermano mayor y nunca dudaron de su lugar en el mundo. Timothy, dijo Madison con seriedad, cuando seamos grandes, queremos ayudar a los niños como tú ayudas a los niños. Sí, agregó Mackenzie con determinación, queremos ser héroes también. Timothy se arrodilló a su nivel, su expresión tierna y orgullosa. ¿Saben qué hace que alguien sea un verdadero héroe?, les preguntó. Ser valiente, adivinó Madison. Ser amable, probó Mackenzie. Las dos cosas, confirmó Timothy, pero lo más importante es preocuparse por las personas que no pueden cuidarse a sí mismas. Y ustedes dos ya hacen eso. ¿Recuerdan cuando compartieron su almuerzo con esa niña nueva en el preescolar que olvidó el suyo? Las gemelas asintieron solemnemente. Eso es ser héroes. Los héroes no tienen que salvar a la gente de los aviones, aunque eso fue bastante genial, agregó con una sonrisa. Los héroes solo tienen que darse cuenta cuando alguien necesita ayuda y decidir hacer algo al respecto. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se había ido a casa y las gemelas estaban acurrucadas de forma segura en sus camas, Timothy se sentó en el estudio de su padre, trabajando en su tarea. A los 8 años, ya leía a un nivel de secundaria y sobresalía en todas las materias, pero abordaba su educación con la misma seriedad que le daba a todo lo demás. Marcus lo encontró allí, inclinado sobre un libro de trabajo de matemáticas con una concentración intensa. «Papá», dijo Timothy sin levantar la vista, «he estado pensando en algo». «¿Qué es, hijo? ¿Crees que hay otros niños como yo por ahí? Niños cuyas familias reales los están buscando, pero no pueden encontrarlos por culpa de gente como el abuelo?» Marcus sintió que se le oprimía el pecho. Timothy solo recientemente había sabido la verdad completa sobre la interferencia de Richard Thompson en su vida, y todavía estaba procesando las implicaciones. Desafortunadamente sí, probablemente los haya. Entonces quiero ayudar a encontrarlos. Cuando sea grande, quiero ser detective o abogado o algo que ayude a los niños perdidos a encontrar a sus familias reales. Timothy levantó la vista de su tarea con ojos que tenían una sabiduría mucho más allá de sus años. Tuve a la mejor mamá del mundo, y luego encontré al mejor papá del mundo, y ahora tengo a las mejores hermanitas del mundo. Otros niños merecen tener eso también. Marcus se sentó junto a su hijo, maravillándose una vez más de la capacidad de Timothy para convertir el dolor personal en compasión universal. ¿Sabes qué, Timothy? Creo que eso es exactamente lo que deberías hacer, y creo que tu madre estaría increíblemente orgullosa de esa elección. Papá, ¿puedo preguntarte algo siempre? ¿Crees que ella lo sabía? Cuando estaba tomando la decisión de irse, ¿crees que mamá de alguna manera sabía que todo saldría de la manera en que lo hizo? Marcus consideró la pregunta con cuidado. Hijo, creo que tu madre nos amó a ambos tanto que estuvo dispuesta a sacrificar su propia felicidad para proteger la nuestra. Ya sea que supiera el resultado específico o no, confiaba en que el amor encontraría la manera de unirnos cuando fuera el momento adecuado. Timothy asintió, satisfecho con esa respuesta. Me alegro de que lo haya hecho porque si no se hubiera ido, tú no habrías aprendido a ser un buen papá con Madison y Mackenzie primero. Y yo no habría aprendido a ser valiente y a proteger a la gente.
Y cuando el hombre aterrador intentó llevarse a nuestras hermanas, no habríamos estado listos. Una vez más, la perspectiva de Timothy dejó a Marcus sin palabras. Su hijo de 8 años acababa de articular una visión de la providencia y el propósito que la mayoría de los adultos tenían dificultades para entender. Además, agregó Timothy con una sonrisa maliciosa que era pura Jennifer, si mamá no se hubiera ido, yo nunca habría llegado a ser el hermano mayor que salva el día. Y eso fue bastante increíble. Mientras Marcus arropaba a Timothy en la cama esa noche, su hijo tuvo un último pensamiento que compartir. Papá, mañana es domingo. ¿Podemos ir a ver a mamá de nuevo? Quiero contarles sobre la fiesta de Madison y Mackenzie y sobre la aprobación de la ley de Timothy y sobre la apertura del refugio seguro. Por supuesto que podemos. ¿Qué más quieres decirle? Timothy pensó por un momento, su expresión seria en la tenue luz del pasillo. Quiero decirle que perdoné al abuelo, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque aferrarse a la ira te cansa, y tengo demasiadas cosas buenas que hacer como para estar cansado. A Marcus se le llenaron los ojos de lágrimas. La capacidad de perdón y crecimiento de su hijo continuaba asombrándolo. Eso es muy sabio, Timothy. Y, papá, quiero decirle que pronto le vas a pedir a Jessica que se case contigo y que Jessica es muy agradable y nos ama a todos y que a mamá le gustaría mucho. Marcus casi se atraganta con su sorpresa. Había estado planeando proponerle matrimonio a la doctora Jessica Williams, la pediatra que había estado cuidando a Timothy y se había convertido en una amiga cercana de la familia durante el último año. Pero no tenía idea de que Timothy se había dado cuenta de sus intenciones. ¿Cómo supiste eso? Timothy sonrió en la oscuridad. Papá, compraste un anillo y lo escondiste en tu cajón de calcetines. Madison lo encontró hace 3 semanas. Todos hemos estado esperando a que se lo pidas. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Todos ustedes. Papá, Jessica te hace sonreír de la misma manera que te veías en esas viejas fotos con mamá. Y es muy buena con los niños, y es inteligente y amable, e incluso ya se sabe la canción de la mariposa. Timothy hizo una pausa y luego agregó con la sabiduría característica. La carta de mamá decía que quería que fueras feliz. Jessica te hace feliz, así que mamá querría que te casaras con ella. Mientras Marcus le daba el beso de buenas noches a Timothy, se maravilló de lo completamente que su hijo había adoptado la idea de que su familia continuara creciendo y cambiando. Timothy había aprendido temprano que las familias podían ser complicadas, pero también había aprendido que el amor tenía una capacidad infinita para expandirse e incluir a nuevas personas. Dulces sueños, hijo. Dulces sueños, papá. Y mañana, cuando veamos a mamá, podemos decirle que nuestra familia es perfecta ahora, pero que todavía tiene espacio para más personas perfectas. Marcus cerró la puerta de la habitación de Timothy con un corazón tan lleno de gratitud que apenas podía contenerlo. Su hijo, el niño que había salvado a sus hijas sin saber que eran sus hermanas, que había encontrado a su padre siendo exactamente el tipo de persona que cualquier padre estaría orgulloso de reclamar, que había transformado cada tragedia en su joven vida en una fuerza para el bien en el mundo. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo sobre Chicago, justo como lo había hecho ese día de diciembre en que visitaron por primera vez la tumba de Jennifer. Pero esta vez, la nieve se sentía como una bendición en lugar de lágrimas. Un suave recordatorio de que a veces las cosas más hermosas vienen después de las tormentas más difíciles. El vuelo que nunca despegó realmente los había llevado a todos a casa, y ahora estaban construyendo algo aún más hermoso de lo que se había perdido. Una familia definida no por las circunstancias de su comienzo, sino por la fuerza de su elección de amarse mutuamente por completo, exactamente como eran. Y en algún lugar en el espacio tranquilo, entre la memoria y la esperanza, Jennifer Chen sonrió, sabiendo que su mayor regalo para el mundo dormía pacíficamente bajo el mismo techo que el hombre que nunca había dejado de amar, rodeado de los niños que llevarían lo mejor de ambos padres a un futuro brillante con infinitas posibilidades.